Muy buenas tardes a todos y bienvenidos en este Viernes Santo a UPSA Responde. Este es un espacio virtual de la Universidad Pontificia de Salamanca que se enmarca dentro del programa Open Campus Semana Santa 2020. Este es un espacio de reflexión que está abierto a todos los públicos. De hecho, me comentan que hoy también nos están siguiendo en directo desde el otro lado del charco, a pesar de la diferencia horaria. En concreto, desde Chile, Guatemala y Texas. Bienvenidos todos. Desde aquí os queremos mandar mucho ánimo y mucha fuerza. Cada día que pasa es un día menos de confinamiento y un día más para la esperanza. Yo soy Noa y estaré con vosotros a lo largo de esta sesión como moderadora. Bien, para los que os unís por primera vez a estas sesiones, comentaros que el ponente intervendrá durante 20 minutos y mientras tanto, mientras dura la exposición, podremos formular preguntas. Y lo haremos a través de la herramienta del chat. Ahí vais escribiendo vuestras preguntas, yo voy tomando nota y luego al final el ponente responderá a las cuestiones que se hayan planteado. Las crisis graves, como la que estamos ahora, ponen en jaque, ¿no?, a los gobiernos, a la sociedad en general, y son útiles para examinar nuestro sistema político, el liderazgo, la reputación. Quizás es pronto para realizar un análisis y establecer conclusiones, pero ya hay unas cuantas lecciones políticas y también comunicativas que sería bueno que los ciudadanos tuviésemos en cuenta. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de todo esto con Ángel Losada. En concreto, ¿por qué menos es más en la comunicación de crisis? Ángel es catedrático de Comunicación Corporativa en la Facultad de Comunicación de la UPSA, director del Máster en Comunicación Corporativa y Liderazgo y también director general de la Asociación Civicom. Ha sido decano de la Facultad de Comunicación, director de Comunicación de la Junta de Castilla y León y director de Relaciones Institucionales de la UPSA. Su línea de investigación se centra en la comunicación corporativa y la gestión del cambio en las organizaciones. Ángel, bienvenido a UPSA Responde y ahora comprobamos si te escuchamos y te vemos bien. Buenas tardes, Noa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, espero que todos nos estén oyendo bien. Sí, seguro que sí, pues todo tuyo, Ángel. Bueno, muchas gracias, Noa. Antes de empezar, bueno, un par de aclaraciones, ¿no? Lo que tenemos como objetivo para esta tarde, yo diría que es realmente complicado, ¿no? Explicar que menos es más, en principio parece un reto nada fácil. Sobre todo si eso nos lleva, si caminamos hacia el extremo, sobre todo si eso nos lleva a decir que al extremo de ese camino lo que ocurre es que el silencio sería la mejor forma de comunicación, cosa que parece difícil de entender, pero que también es cierto. Pero bueno, hoy nos vamos a conformar con menos. Una segunda aclaración antes de empezar. Durante mi intervención seguro que van a notar, todos los que nos acompañan van a notar que hay noticias positivas. Desde el punto de vista de la comunicación, yo identifico grandes oportunidades. Por eso, el que note en mi intervención algo de optimismo, por favor, que lo ponga en contexto. Evidentemente, todos estamos sobrecogidos por la situación actual y, lógicamente, lo primero que quiero decir es que a todos los que la crisis les está afectando más fuerte que a los que afortunadamente nos encontramos aquí en este momento, pues decirles que seguramente todos podremos hacer algo y que ese es también uno de los retos de la comunicación. Yo espero que lo que veamos esta tarde, durante estos 20 minutos, nos ayude de alguna manera a entender, sobre todo, que, aunque vamos a hablar de la comunicación de los responsables políticos, básicamente, que todos tenemos una responsabilidad en términos de comunicación, ¿no? Bueno, aquí es donde estamos, ¿no? Ahí podemos ver esa sala repleta de periodistas con el ministro de Sanidad, con la ministra portavoz. Bueno, aquí estamos, ¿no? Y la pregunta no es tanto cómo hemos llegado hasta aquí, sino, en realidad, la pregunta importante sería cómo podemos salir de aquí, ¿no? Y si la comunicación realmente nos puede ayudar, ¿no? Cuando todo el foco está puesto, lógicamente, en el sector sanitario y en los responsables de los servicios básicos, de los servicios esenciales, bueno, pues yo diría que
yo diría que sí, que la comunicación es parte del modelo de salud pública y, por tanto, es una parte fundamental de lo que nuestros responsables públicos tienen que saber gestionar. Decía Noa, y con acierto, a mi modo de ver, que en realidad ya estamos aprendiendo unas cuantas lecciones, ¿no? Otra cosa es que seamos ya capaces de poder aplicarlas. Pero yo estoy convencido de que hay unas cuantas lecciones. Y básicamente mi intervención aquí es para repasarlas, ¿no? Y para intentar poner el foco en las lecciones que yo considero que son más importantes. Bueno, comunicación tiene que ver con el liderazgo, siempre. Pero lo vemos más claro en situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Pero claro, la comunicación necesita reinventarse después de una situación como esta. La comunicación no actúa sola, sino que actúa junto a otro tipo de procesos, de otro tipo de factores. Y en realidad el más importante es el del liderazgo. Todo lo que vamos a ver aquí tiene que ver con comunicación, pero básicamente tiene que ver también con liderazgo. Y entendemos por liderazgo que el líder es aquel que más sirve, aquella persona que más tiene que servir. Lo cual nos lleva a ver que el concepto de reputación, en el que normalmente la comunicación está enfocado, tenemos que verlo de una manera distinta. Esto era cierto antes de esta crisis. Lo que ocurre con la crisis es que lo vemos de una manera todavía mucho más clara. Pero para contextualizar bien, vamos a dedicar un minuto a explicar a qué me refiero cuando hablo de comunicación, ¿no? Comunicación sería un proceso de intercambio de información. Y para lo que vamos a ver aquí, comunicación significa un proceso consciente, ¿no? Y lo más importante es que responde a una intención específica. Lo que vamos a ver aquí es que la comunicación tiene muchas intencionalidades diferentes y que en situaciones de crisis la potencialidad de la comunicación se acentúa. Ya sabemos qué es comunicación, o qué queremos decir cuando hablamos de comunicación, pero es importante también clarificar a qué nos referimos cuando hablamos de crisis. Bueno, una crisis es en realidad un proceso de transformación. Es cierto que normalmente pensamos siempre que la crisis es un proceso traumático y es un proceso que es capaz de bloquearnos, ¿no? Especialmente nos bloquea cuando no somos capaces de entender la dinámica de cambio que hay detrás. Aclarar también que yo lo que estoy compartiendo esta tarde forma parte de los resultados del análisis, del trabajo que llevamos haciendo en el ámbito de la comunicación y la gestión del cambio desde hace mucho tiempo, ¿no? Vemos, por tanto, la comunicación en crisis como una parte de lo que significan los procesos de gestión del cambio. Pero bueno, vamos a centrarnos en las consecuencias, en los riesgos, en las consecuencias negativas del riesgo. Lo primero que tenemos que hacer para gestionar correctamente, de manera eficaz, la comunicación en una situación de crisis es qué es lo que nos bloquea. Bueno, lo que nos bloquea básicamente en situaciones como esta es que las respuestas que normalmente usamos para solucionar problemas ya no funcionan, no tienen los resultados a los que estamos acostumbrados. Y ese bloqueo, en realidad, lo que genera es otros tres factores. En primer lugar, que se produce una inestabilidad. Ese bloqueo lo que genera es una inestabilidad que incluso amenaza, ¿no? Y no hay que explicar mucho cuáles son las amenazas y las consecuencias directas de esta crisis. Bueno, ese bloqueo lo que genera son medidas de excepcionalidad y además todo esto ocurre en un contexto de enorme presión. La inestabilidad, la excepcionalidad ya están generando consecuencias, pero es que además la presión lo que hace es todavía generar más consecuencias negativas, más efectos, por así decir, secundarios. Bueno, lógicamente vamos a hablar de la responsabilidad de todos en términos de comunicación. Todos somos responsables de otros y la comunicación nos puede ayudar o, en sentido contrario, nos puede generar todavía muchos más problemas acrecentando esa presión. Hombre, desde luego hablamos de comunicación y liderazgo, ¿no? Si alguno pensaba que el liderazgo era otra cosa, pues bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y aquí sí que no hay más vueltas que darle. Vamos, por tanto, con la intencionalidad, ¿no? Si buscamos ver qué es la comunicación eficaz en situaciones de crisis, pues vamos a ver que la comunicación en situaciones de crisis puede tener, primero, tres utilidades o tres intencionalidades que vemos ahí en rojo, ¿no? En la parte baja de lo que podría ser una escalera. Primero, la negación. Esto nos suena, ¿no? Llevamos décadas
escuchando la negación de las crisis, distintas crisis, por distintos responsables públicos. Esa negación normalmente luego da paso a una justificación exculpatoria, ¿no? Primero, esto solamente es una parte de la manzana, no toda está podrida, y después es, bueno, es que todo el mundo se ha equivocado, ¿no? Bueno, estos son los dos primeros niveles que tendríamos que superar para que la comunicación pueda resultar eficaz en situaciones de crisis. Y ahí ya sí que vamos a paliar los efectos, ¿no? Pero incluso paliar los efectos es simplemente una acción que realmente lo que nos va a permitir es que los efectos negativos sean menores. Pero lo realmente importante de la comunicación en situaciones de crisis es la otra parte de la escalera, ¿no? La que subiríamos, según estamos viendo ahí en esa imagen, con los términos en blanco, ¿no? Primero, neutralizar las causas, prepararnos para una mejor gestión en el futuro, pero incluso mejorar la manera en que funcionamos, la manera en que funcionan nuestras organizaciones o nuestra sociedad, e incluso generar procesos radicales de innovación. Y, hombre, ya el punto máximo sería el llevar nuestra sociedad, en este caso, a un proceso de transformación. Aquí es donde se producen las oportunidades, pero evidentemente hay que ser realistas y trabajar primero asegurando los otros pasos. Aquí es donde está la comunicación, ¿no? Y seguramente los que pensaban que liderar era otra cosa, también pensaban que comunicar era para otra cosa. Bueno, pues no, comunicar es para todo esto que hemos visto antes, sobre todo en la parte blanca. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a lo que era la sociedad que podemos llamar la sociedad industrial, ¿no? en la que en realidad la comunicación se centraba sobre todo en generar discursos, y discursos que incluso podrían suplantar a la realidad. Bueno, nos tocan otras cosas, ¿no? Y desde luego, si los científicos, como estamos oyendo en algún momento, son los que toman las decisiones, se supondría que la comunicación de los gobernantes serían únicamente para difundirlas, cosa que en absoluto es cierto, ¿no? Y eso es lo que yo me quiero centrar en este momento. Comunicación y liderazgo. Autores, expertos que han estudiado el liderazgo y que han estudiado la capacidad de los líderes para responder a situaciones de adversidad, coinciden en que lo que define realmente a un líder es primero la capacidad para entender, para analizar, para contextualizar su propia reacción ante las crisis. Y a partir de ahí, explorar, analizar y tomar decisiones. No simplemente redirigir o trasladar las decisiones de otros supuestos expertos, ¿no? La política, evidentemente, es el arte de la toma de decisiones y de la gestión eficiente de los recursos. Y esa es una responsabilidad indelegable en la que la comunicación, especialmente en una sociedad como la actual, volátil, caracterizada por la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, la liquidez y el ruido que nos rodea, tiene un papel especialmente importante en la generación de la innovación. Diríamos que la innovación precisamente es la capacidad de la inteligencia, del conocimiento, para resolver problemas con herramientas nuevas, con soluciones nuevas. Soluciones que generan una transformación de nuestra propia organización, de nuestro propio grupo, de nuestra propia sociedad. Ahí es donde la comunicación realmente tiene un papel esencial. Y ahí es donde vamos a ver que en realidad menos es más. La comunicación y el liderazgo en ese camino empiezan precisamente por analizar, examinar, entender, diagnosticar qué es lo que nos bloquea, cuál es el origen del desequilibrio, de la inestabilidad que tenemos, y a partir de ahí crear conceptos y diseñar nuevos servicios, nuevas herramientas que nos van a permitir conseguir una evolución, incluso llegando a una transformación. Aquí en pantalla tenemos el esquema básico que conozco a través de Mario Tascón, que formó parte del equipo de Ferran Adrià para diseñar precisamente la evolución del Bulli a través de la creación de la Fundación del Bulli, que se centra precisamente en el análisis de la gestión del conocimiento y el proceso creativo. La clave en un proceso como este es la creación de conceptos. Y aquí es donde realmente nos tenemos que enfrentar a la realidad, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que en este momento estamos creando después del diagnóstico, después del análisis, para generar esa transformación, para encontrar respuestas nuevas, respuestas que nos van a permitir transformar nuestra sociedad o nuestra organización, si estamos pensando en una empresa o en una universidad? Desde luego,
Conceptos como Plan Marshall a estas alturas, en este contexto, pactos de la Moncloa tantas décadas después, o diálogo, compromiso, sin haber hecho el trabajo previo, desde luego no son conceptos que nos permitan crear ningún proceso de transformación. Y aquí es donde en realidad nos damos cuenta de que hace falta otra forma de comunicación y donde el liderazgo basado en otra forma de comunicación seguramente va a ser mucho más eficaz. Y el principio aquí de menos es más, a lo mejor no nos lleva al éxito desde el primer momento, pero desde luego nos va a alejar de los errores tan habituales y que, por otra parte, todos vemos en los demás y nos cuesta tanto ver en nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos buscando en un proceso como el que estamos en este momento? Pues vamos a ver, evidentemente, queremos que la gente cumpla, ¿no? Ahí vemos la frontera, ¿no?, entre el cumplimiento aceptado y la cooperación cordial. Pero tampoco nos queremos conformar ahí. En realidad lo que nos va a permitir transformar la sociedad, lo que nos va a permitir generar la solidaridad y el compromiso que necesitamos es lo que cada persona va a hacer por su propia voluntad. La motivación nos cuesta entenderlo, pero la motivación, dicen los expertos, es de naturaleza intrínseca. Nadie nos va a motivar. Nos tenemos que motivar vosotros y a partir de ahí es donde llegamos precisamente al entusiasmo creativo, que por otra parte estamos viendo en el momento actual. Yo creo que aquí es donde nos tenemos que centrar, ¿no? Y precisamente aquí está la buena noticia. El compromiso es difícil en condiciones normales y sobre todo para impulsar procesos de cambio. Pero el compromiso es más fácil de impulsar en situaciones como la que estamos viviendo, si evidentemente la comunicación y el liderazgo se orientan hacia lo que nos corresponde, ¿no?, hacia lo que es realmente su gran potencialidad. ¿Cómo funciona el nuevo papel de la comunicación, la reputación y el liderazgo en contextos como este? Que, insisto, contextos de crisis, pero conceptos también de normalidad en una sociedad caracterizada por la incertidumbre, por la ambigüedad, por la complejidad de los sistemas que tenemos que poner a funcionar y vemos que está tan complicado, ¿no? La clave de la comunicación es trasladar una visión, establecer procesos de escucha y habilitar a cada uno de nosotros para una contribución significativa, para esa contribución que solo cada uno de nosotros puede hacer. Y aquí es donde ya estamos viendo por qué menos es más. Bueno, menos palabras significa más atención, menos justificaciones permiten una mayor comprensión, incluso el perdón. Menos protagonismo permite y favorece la participación. El no dar lecciones favorece procesos de aprendizaje. El no ser egocéntrico genera una mayor influencia. El no trabajar desde el buenismo nos ayuda a reparar los daños y las consecuencias negativas. El no protegerme como líder me permite establecer conexión. El no saturar hace que los demás nos abramos. El no jugar al tacticismo de los resultados a corto plazo me ayuda realmente a un proceso de transformación. El no ser tecnicista cuando hablamos de lo que está ocurriendo favorece el entendimiento. Y el no centrarme en los detalles permite crear sentido, que en definitiva es lo que define y lo que diferencia la comunicación eficaz de la que no lo es. Aquí es donde encontramos herramientas y conceptos y modelos de trabajo como el de Franklin Covey, ¿no?, que el conocido autor de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Es un liderazgo, se basa ese modelo en un liderazgo que va de dentro hacia afuera y que consiste precisamente en ayudar a cada uno a encontrar su voz. Ese es el rol del liderazgo y ese rol necesita de la comunicación eficaz. Una comunicación que tiene para mí 4 utilidades básicas. Primero, ayudar a escuchar para priorizar, para tomar decisiones. 2, clarificar las tareas. 3, crear un sistema de seguimiento de dónde estamos significativo. El espectáculo al que estamos asistiendo en estas semanas con la famosa curva, que en realidad no nos permite saber dónde estamos ni cómo nos estamos aproximando a lo que viene después, es un buen ejemplo de cómo en realidad no es fácil, pero tiene que ser el reto, crear un sistema de seguimiento significativo para todos. Pero el más importante sería la rendición de cuentas, y eso implica autocrítica, ¿no? Y bueno, los que tienen la responsabilidad son los que se pueden equivocar, pero yo acabo de escuchar en estos días a la ministra portavoz definir la autocrítica como una cosa que tiene muy poco que ver con esto que estamos planteando, ¿no? Evidentemente, pues seguramente los demás aprenderán de nosotros, pero en eso no consiste la autocrítica. La autocrítica consiste en un análisis completo, generoso, que
que nos expone, ¿no? Y nos expone desde la confianza. Entonces, a partir de ahí, 6 principios básicos, sobre todo para portavoces, ¿no? Primero, asumir los problemas y la realidad, anticiparnos, aunque no precipitarnos, trabajar en cuanto a la selección de públicos de dentro hacia afuera, garantizar la conexión emocional y crear un ciclo de vida de la información que sea fiable, ¿no? Cuando tenemos que hacer un ciclo de vida de la información y dar información cada día de determinados datos y luego tenemos que decir que hay que actualizar, hay que ajustar, quiere decir que no es un buen sistema. Pero lo más importante es el reconocimiento. Y yo diría que aquí es donde nos tendríamos que centrar, ¿no? El reconocimiento que, bueno, ahora a las 8 de la tarde haremos actos de reconocimiento, pero yo creo que la comunicación nos puede permitir otros tipos de reconocimiento, ¿no? La consejera de Sanidad de Castilla y León reconoció el otro día que han saltado las estructuras, que han saltado las jerarquías. Bueno, ese reconocimiento es lo que nos tiene que llevar a ver cómo esa misma solidaridad, esa misma entrega, esos mismos principios de compromiso, los tenemos que mantener más adelante, los tenemos que mantener en el propio sistema. Genial que lo reconozcamos, pero el paso siguiente sería incluso el de incorporar eso en el sistema, incorporar eso en la cultura. A esto nos ayuda la comunicación. Y el reconocimiento, precisamente, también, para el reconocimiento también sirve esto de menos es más. Un reconocimiento que es espontáneo, un reconocimiento que nos sorprende, que supone una entrega, que es específico, que nos habilita, que despeja obstáculos. Desde luego reconocemos la labor de los sanitarios, pero también conseguimos que tengan recursos para poder desempeñar su actividad. Desde luego el reconocimiento tiene que ser oportuno, cada cosa a su tiempo. Debe ser significativo, lo contrario que retórico, y debe ser auténtico, ¿no? Aquí es donde la comunicación en realidad nos puede ayudar mucho. Porque miren, un plan de comunicación de crisis comienza con tener clara la intencionalidad, trabajar en la gestión de alianzas y establecer un sistema de preparación con 3 claves: personas responsables, recursos listos y preparados previamente y actualizados, pero sobre todo reconocimiento activo. Ese reconocimiento tiene que trabajarse en él antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis, pero su principal utilidad está sobre todo antes y después. Por ahí es por donde vamos a tener que empezar a trabajar, ¿no? ¿Y qué es lo que viene después? Bueno, pues algunos temen que la crisis refuerce el autoritarismo. Yo aquí también soy optimista. Yo creo que esto dependerá de nosotros. No hay nada escrito. Dependerá de nosotros y en gran parte de esa forma de liderar y de esa forma de comunicarnos, ¿no? Tenemos que empezar ya a preparar estas alianzas, ¿no? Y de hecho lo estamos haciendo. Están surgiendo nuevas alianzas naturales, auténticas, basadas en el liderazgo que da voz a otros, no que intenta conseguir la reputación a corto plazo. Depende de nosotros y de nuestra confianza inteligente, nuestra confianza en el ser humano, de los principios de nuestra cultura, que son los que nos van a poder orientar mucho mejor que cualquier forma de control para lograr ese compromiso. Por eso, y recuerdo aquí al gran maestro Almagro, que estos días nos comparte tantos pensamientos, tantos escritos, que desde luego liderar es educar, y eso requiere la comunicación. Liderar es no prejuzgar, es no adoctrinar, es no controlar, es no anular la iniciativa, sino canalizar esa iniciativa. Por eso las palabras claves, y con eso termino, son, termino para iniciar esta reflexión, ¿no? Porque 20 minutos nos permiten únicamente, a mi modo de ver, poner el foco en grandes oportunidades para la comunicación, pero tenemos que hacer grandes trabajos de transformación. Las palabras claves para mí son confianza, alineamiento y reconocimiento. Esto es lo que hace la comunicación eficaz en situaciones de crisis y en situaciones de cambio constante, que es lo que va a venir después de esta crisis también. También Almagro nos recuerda, al final es nuestra cultura, son nuestros principios, son nuestros valores, todo está dicho, ya lo sabemos, únicamente hay que ponerlo sobre la mesa y hay que tenerlo en cuenta y hay que confiar en esos principios, en nuestras convicciones, en nuestras creencias. Básicamente, confianza, alineamiento, reconocimiento. Porque, dijo Séneca, nos lo recuerda Juanjo Almagro, temor es servidumbre, no hay viento favorable para quien ignora el puerto al que se dirige y el mayor reconocimiento es la obra bien hecha. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. ¿Me escuchas, verdad? Sí, perfectamente. Bueno, pues muchas gracias por esta exposición tan clarificadora y además cerrando con unas palabras de Juan José Almagro, que fue investido como doctor honoris causa por nuestra universidad en el año 2018 junto con César Alierta.
Bueno, tenemos en el chat un montón de preguntas. He recopilado la mayor parte. Ahora, a medida que vayan surgiendo más cuestiones, pues procuraré también almacenarlas aquí para ir preguntándote. Comenzamos con la primera. Bebé o Bebe pregunta, ¿crees que tenemos buenos líderes políticos? Y además engancha con otra pregunta que ha hecho Narciso, que dice, más que buenos o malos líderes, ¿crees que tenemos buenos comunicadores que un día dicen una cosa y al día siguiente lo contrario? Bueno, vamos a ver, gracias por esa pregunta, voy a poner el dedo en la llaga. Vamos a ver, honestamente, tenemos buenos y malos políticos, tenemos buenos y malos comunicadores en la gestión pública, como en cualquier profesión. Yo he señalado al gobierno, ¿no? Evidentemente, les toca a ellos y son ellos los que se equivocan. Pero a mí me ha gustado mucho ver al ministro de Agricultura, a Planas, que ha aplicado lo que yo he definido aquí como los principios del menos es más. Me parece que la gestión de las medidas, la explicación, la escucha al sector y la reacción y la anticipación que ha tenido y la claridad que ha tenido en la explicación de las medidas, y no soy del sector primario, pero yo desde fuera las entiendo como muy buenas. Otras cosas no tanto. Pero en lo que yo sí querría insistir es, y vamos, me mojo, no tengo ningún problema, es que en realidad la comunicación en el sector público está enfocada en otras cosas. Está enfocada en un modelo de comunicación que ya no tiene la principal potencialidad que se necesita en situaciones como la actual. Vale, luego Ana Sanz va más en profundidad. Dice, a nivel comunicativo, ¿cuál crees que es el principal fallo de Pedro Sánchez en sus ruedas de prensa? Vamos a ver, hay una cuestión que es evidente y que tiene que ver con lo que hemos hablado, que es la cantidad. No. Una es la cantidad, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. Yo he visto al primer ministro sueco explicar en 5 minutos por qué habían tomado las decisiones que habían tomado y por qué no tomaban otras. Y apelando y habilitando a los ciudadanos a su propia responsabilidad. Y la última vez que yo miré los datos evidentemente son contextos distintos, pero la última vez que yo miré los datos de cómo estaba Suecia, yo no les he visto tan mal, ¿eh? Entonces, yo diría demasiada cantidad, yo diría demasiado centrado en que el gobierno lo tiene que hacer todo, demasiado protagonismo, y luego algo que le acompaña normalmente, a mí puedo ver, yo si fuera su asesor trabajaría en esto. Creo que seguramente como persona tendrá más valor, transmitirá más valor que lo que hace como presidente, porque le falta autenticidad. Yo creo que está intentando imitar otros modelos, a mi modo de ver, no he trabajado con él. Antonio Huerta pregunta si crees que se está generando confusión con la mezcla indiscriminada de información y opinión. A mi modo de ver, se está generando confusión con la mezcla de información y opinión, por supuesto. Una cosa es las campañas, digamos, a nivel público de cómo generar conductas, y otra cosa es la información, y cuando los confundimos tenemos problemas. Pero incluso, sobre todo, lo más grave es que se está generando confusión en la propia información. Datos no homogéneos que se comparan, sistemas de seguimiento que no son significativos desde el punto de vista de entender cuál es la dinámica de las tendencias, que tienen que corregirse, que tienen que contextualizarse, que tienen que matizarse. Ese es un ruido tremendo. La gente lo dice. No, ya no quiero ver la tele, ya no quiero ver las ruedas de prensa. Es un exceso. Fíjense las imágenes de las ruedas de prensa con 8 personas. No, eso no es una rueda de prensa. Seguimos. Beatriz Ramos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede contribuir desde la universidad a que la comunicación desempeñe el rol transformador que le corresponde al liderazgo que resulta necesario en la actualidad? Bueno, esa pregunta sí que me gusta, ¿no? Porque es precisamente lo que yo llevo pensando todos estos días. Bueno, evidentemente lo llevo pensando desde que estoy en la universidad. Yo creo que la comunicación tiene ese papel transformador que yo he intentado explicar antes, y yo creo que formamos grandes profesionales para la comunicación, para un modelo de sociedad distinto, y ahora nos toca dar otro paso, ¿no? Y este enfoque de comunicación, liderazgo, gestión del cambio, la digitalización ha traído consecuencias mucho mayores que la introducción de robots en nuestros procesos habituales. Ha cambiado la forma de relacionarnos, ha cambiado la forma de entender la estrategia y el liderazgo.
Y por eso comunicación y liderazgo son conceptos en los que yo creo que las facultades de comunicación vamos a tener que trabajar. Y bueno, ya estamos trabajando, pero vamos a tener que concentrar gran parte de nuestros recursos y nuestro tiempo. Bueno, luego tenemos también varias personas que nos están saludando desde Chile. Alfredo Santibáñez, luego otro que pone asistente. Bien, seguimos con otra pregunta. Chelo dice, ojalá después de esto también buenos planes de comunicación en salud pública y desde la salud pública. Mucha pedagogía ciudadana. Esto seguro que también hubiera ayudado en una emergencia sanitaria como esta. ¿No crees, Ángel? Sin duda ninguna, no. Chelo lo conoce bien. Vamos a ver, si alguien tenía alguna duda de que, digamos, en el mix, ¿no?, en el conjunto de factores o de profesiones o de perfiles de la sanidad, uno muy importante es la comunicación, esto ya ha quedado demostrado, ¿no? No es una cuestión simplemente de añadir, no, es esencial. Lo que está en juego son vidas. Que la gente realmente asuma por propia responsabilidad donde no llegan los controles, que hay ciertas cosas que es mejor que no haga. Si no conseguimos generar confianza para que esto ocurra, estarán muriendo más personas. Lo podemos contar los resultados de la comunicación. Siempre decimos que son intangibles. No, son intangibles que se convierten en intangibles. El precio, el coste de la falta de confianza o de capacidad de liderazgo en procesos como este se cuentan en vidas. Abad te saluda, buenas tardes. Ángel, ¿de qué manera crees que va a influir la crisis de la pandemia en la comunicación política cuando todo esto acabe? Bueno, aquí una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que pueda pasar. Pero creo que lo que puede pasar es lo que a mí me gusta. Yo creo que va a haber un refuerzo de la profesionalización, ¿no? He tenido la suerte de estar unos años trabajando en el sector público, en comunicación. Hay también grandes profesionales y a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta a los que nos dedicamos a la comunicación, a la administración pública, el explicar dónde está realmente esa mayor aportación de la comunicación. Desde luego, ahí también está el papel de la universidad, en ayudar a esos profesionales a que sean capaces de demostrar, evidenciar que la comunicación tiene otro rol, más allá de gestionar la reputación de los líderes políticos y que la gestión de una crisis se convierta en un fracaso electoral o en una gran oportunidad electoral. No, esto ya hoy en día es que cualquiera que se le ocurra frivolizar con esto se va a encontrar realmente con el desprecio no de la profesión, sino de la sociedad, diría. Y esto es nuevo, porque explicar estas cosas antes no era del todo fácil. Claro. Bueno, tenemos unas personas que nos saludan también desde Guatemala. Lorena Cuellar, por ejemplo. También nos saluda Rosa María, Luis. Dani nos hace la siguiente reflexión también. Comunicar a tiempo, de manera equilibrada y fiable, es muy importante para afrontar situaciones. ¿Crees que el Gobierno ha comunicado a tiempo la situación actual? Bueno, digamos, a toro pasado se ve muy fácil, ¿no? Yo creo que ellos mismos lo han visto, ¿no? Ha habido momentos de una saturación y ha habido momentos de vacíos demasiado significativos, ¿no? Yo decía antes, anticipación que no precipitación. Claro, es que ahí es donde nos la jugamos, ahí es donde se la juega el líder. Pero cada uno al título personal. Todos sabemos que en nuestra vida en algún momento nos hemos precipitado y hemos tomado las decisiones o no hemos elegido el momento o por esperar no hemos llegado. Bueno, desde luego el que no tenga estas habilidades y esta capacidad, que tiene que ver con capacidad de análisis, que tiene que ver con entender el contexto, que tiene que ver con saber definir conceptos, el que no tenga estas capacidades, desde luego, evidentemente, no debería dedicarse a esto porque ya vemos que las consecuencias son notables, ¿no? También nos llega una pregunta posiblemente de amigos que nos están viendo desde Texas en estos momentos. Nos preguntan, ¿qué podemos aprender de la situación actual en los Estados Unidos y en particular de su líder, de Donald Trump? Bueno, Donald Trump, como de costumbre, cada día nos sorprende. Ese sí que es auténtico, ¿no? Yo no tengo elementos, ni debería estar en el contexto de aquí para poder valorar, ¿no? A mí me parece, desde luego no tiene nada que ver con el modelo de liderazgo del que yo hablaba antes, ni mucho menos
con el uso de la comunicación en el que yo creo, ¿no? Me parece, no, los calificativos no podrían ser técnicos, yo no lo entiendo. ¿Que gana elecciones? Bueno, no lo sé, podrá ganar elecciones, pero a lo mejor es que hay otro tipo de problemas. ¿Las va a ganar siempre jugando a esto? Estoy convencido de que no. Bueno, tenemos que hacer una rectificación porque Frank Muller, que es el que nos estaba escribiendo esta pregunta, hemos supuesto que era de Texas porque preguntaba sobre el tema de Trump, pero no, nos confirma desde el chat que escribe desde Alemania. Alemania. Ajá. Rosa María de Castro nos pregunta también, dice, buenas tardes, ¿cómo se pueden evitar los bulos que tanto daño hacen? Bueno, los bulos, pero esto sí que lo sabemos desde hace décadas. El único antídoto, la única forma de luchar contra los bulos es generar información de calidad. Y que donde está la necesidad informativa esté el dato cualitativo. O sea, todo el mundo sabemos dónde buscar los datos buenos. Si están, claro, si los buscamos, si no están, evidentemente tenemos que usar otro tipo de datos. Bueno, Ángel, pues muchas gracias por este rato de reflexión. Yo creo que podemos dar por concluida esta sesión, que sin duda ha tenido muchísima participación, así que enhorabuena. Y mañana sábado os esperamos aquí también a la misma hora, a todos los que queráis saber un poquito más sobre tecnología, desarrollo y evolución social. En concreto, por qué la tecnología es el nuevo motor económico en la nueva coyuntura, las olas después del tsunami. Y para adentrarnos en el mundo tecnológico contaremos con Alfonso López Rivero, que es catedrático y decano de la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y si queréis conocer la temática de cada una de las sesiones, ya sabéis que podéis consultarla en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Tú preguntas, la UPSA responde. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.